Hola, buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchó? Sí, Ok, bueno, el día de hoy, la noche de hoy, la sesión general será el tema de sífilis congénita, impartida por la doctora Wendy Riestra, residente de segundo grado, y por su servidora Cassandra Tolentino, residente de primer grado. Asimismo, tenemos el honor de contar con el apoyo y participación de la doctora Luz Rúrico Oest, y pues de antemano, doctora, muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, antes de empezar con el tema como tal, les hablaremos un poco acerca de la formación médica de nuestra tutora. Bueno, la doctora Luz Rurico Oes Shirai es médico cirujano en el Tecnológico de Monterrey, sede de Monterrey. Tiene una especialidad en oftalmología por el Instituto Nacional Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer. Tiene también una alta especialidad en oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Está certificada por el Consejo Nacional de Oftalmología y también es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, así como de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana. Y pues actualmente es trabajadora en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez y pertenece a la creación del programa para el tamiz visual del prematuro. Y bueno, ahora sí empezaremos con nuestro tema en sí de la sífilis congénita, con algunas generalidades. Tenemos que la sífilis en sí es una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria de tipo espiroqueta, que es conocida como el Treponema pallidum. Y como sabemos, pues esta es una infección de transmisión sexual. Esta se puede adquirir de dos formas principales, una por vía horizontal y la otra de forma vertical. Por la forma horizontal, pues tenemos que es por el contacto directo con alguna de las lesiones cutáneas, ya sea mediante el contacto con un chancro blando, una placa mucosa o un condiloma. Y por el lado de la forma vertical, tenemos que se puede adquirir de la madre infectada hacia el feto por transmisión transplacentaria o por contacto con alguna lesión de la madre durante el paso del feto, bueno, del bebé, por el canal de parto. Bueno, si nos adentramos un poco a la historia de esta enfermedad, tenemos que la sífilis fue informado su primer reporte a fines del siglo XV. Esto como una nueva enfermedad que estaba afectando a los soldados franceses. Posteriormente se empieza a propagar al resto de Europa de una forma un tanto agresiva, siendo conocida como la Gran Viruela. Esta enfermedad en esos tiempos se consideraba una forma característica, más bien una clínica que era considerada como grave, ya que presentaba llagas muy dolorosas y sobre todo, pues ya que presentaba una mortalidad altamente significativa. Con el paso de los años, aproximadamente unos 50 años después, pues esta clínica o estos síntomas se volvieron más leves. Esto debido probablemente a que hubo como cierta selección natural de las cepas y que éstas empezaron a ser pues menos virulentas. Y como parte de la historia también se menciona al poeta y científico Girolamo Fracastoro, el cual escribió un poema, o bueno, escribió acerca de el por qué se le nombró a esta enfermedad como sífilis. Y esto fue porque un pastor enfureció al dios Apolo y este dios, en su momento de ira, maldijo a las personas con el nombre de este pastor. El nombre del pastor era Sifileo o sífilis. Entonces, pues esa era su razón de por qué ese nombre. Y pues para pasar a algo más científico, tenemos que 4 siglos después del primer reporte, en 1905, fue identificado el agente causal, el Treponema pallidum, por los científicos Chaudin y Hoffman. Tenemos que con la llegada de la penicilina hubo una disminución en la incidencia de los casos de sífilis
y fue muy notoria. Si hacen una comparación de 1944 con 1955, se vio una disminución de aproximadamente un 75%. Y para la comparación entre 1955 y 1975, hubo un 90% de disminución en la incidencia de sífilis. Ya para fines de las décadas de los 90, la incidencia de sífilis entró en un declive a nivel mundial, alcanzando tan solo 2.1 casos por cada 100.000 personas. Esta disminución se pudo atribuir principalmente a dos cosas. Una, al uso de la penicilina, y la segunda, pues que el comportamiento sexual de las personas fue más seguro, esto impulsado por la epidemia del SIDA. Y también tenemos que para el 2013 hubo un repunte de aumento de casos de sífilis, esto reportado en Estados Unidos, debido a que el programa que se tenía para eliminar la sífilis se quitó, esto por falta de financiamiento. Y pasando un poquito a datos un poco más actuales, tenemos que en Estados Unidos la incidencia de sífilis primaria y secundaria, aproximadamente en mujeres de 15 a 45 años, aumentó aproximadamente un 52.3% entre el año 2020 y 2021. Y este aumento, en consecuencia, también incrementó a su vez la incidencia de sífilis congénita, aumentando así un 30.5%, perdón, un 30.5% en el año 2021 con respecto al 2020. Esto supone un incremento altamente significativo de aproximadamente un 219.3% con respecto al año de 2017. Y bueno, tenemos que la OMS ha calculado que para el año 2022 hubo aproximadamente 700.000 casos de sífilis congénita en el mundo y que más de 3.700 casos notificados fueron notificados, perdón, en el 2022, la cual ha sido la cantidad más alta notificada desde 1994. La OMS también informa que la sífilis congénita es la segunda causa principal de muerte fetal a nivel mundial, que es prevenible. Y bueno, pasando a datos nacionales, aquí tenemos representado en esta gráfica la incidencia de casos que fueron confirmados de sífilis congénita, un reporte desde el año 2000 hasta el 2020, en donde se puede llegar a notar el incremento considerable a partir del 2018 en adelante, reportando un pico máximo en el año 2019 de aproximadamente 350, un poco más de casos reportados por cada 100.000 habitantes. Y bueno, de lo más actual reportado hasta la semana 32 del año en curso, tenemos que en reportes acumulados han sido 326 casos nuevos de sífilis congénita en México. Y le puedes dar la siguiente, por favor, Wendy. Y en esta tabla, no sé si se alcance a ver, pero nos muestra los casos por entidad federativa, encontrando que los tres principales estados que han reportado más casos nuevos acumulados hasta la semana 32 de este año han sido Baja California con 38 casos nuevos, Jalisco con 29 y Nuevo León con 94 casos nuevos de sífilis congénita. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que ha influido en este incremento de incidencia de sífilis congénita? Pues lo que más se ha notado es que intervienen sobre todo lo que es el nivel socioeconómico, medio y sobre todo bajo. También los niveles bajos de educación materna, las conductas sexuales de alto riesgo, como el tener múltiples parejas sexuales. También se influye lo que es el abuso de sustancias, sobre todo de heroína, metanfetamina, y también llega a influir el vivir en un hogar que sea inestable, es decir, donde pueda llegar a existir violencia doméstica o que no cuenten con un seguro médico y que tengan un escaso acceso o nulo a la atención prenatal.
Y bueno, pasando ahora a la parte fisiopatológica, tenemos que los seres humanos son los únicos huéspedes del organismo, del treponema pallidum, y que no existe ningún reservorio animal de este. Entonces, por eso tenemos que esta enfermedad solo se transmite de persona a persona. Y la infección inicial, que es con la espiroqueta, provoca una cierta respuesta inmunitaria, tanto humoral como celular, en el cuerpo. Ahora, debido a las características de esta bacteria, ya que cuenta con limitados polisacáridos en la membrana externa y pocas proteínas de superficie, es más difícil que el sistema inmunitario pueda lograr identificar y pues que luche en contra de esta infección de forma rápida. Tenemos que su periodo de incubación va a ser algo largo, puede ir desde 4 semanas hasta 3 meses. Y para la presentación del cuadro clínico, tenemos que la infección primero va a ser una formación de pápula eritematosa en el sitio de inoculación. Posteriormente, esta lesión se va a erosionar, formándose así una úlcera indolora. Y también este tipo de lesiones suele asociarse a linfadenopatías locales, que pueden estas sí llegar a ser dolorosas. Y tenemos que puede haber afectación a múltiples órganos, incluidos los ojos, ya que puede haber una diseminación vía hematógena desde el sitio primario de inoculación. Y bueno, tenemos que la propagación transplacentaria de la espiroqueta conduce a la sífilis congénita. Si se llega a presentar sífilis en un embarazo y no se tiene un tratamiento adecuado y oportuno, esta tiende a tener impacto grave sobre el desarrollo fetal, provocando así ciertas malformidades óseas, deterioro neurológico, sífilis ocular, que pues nos vamos a enfocar más adelante en ello, e incluso llegar a la muerte neonatal. Y bueno, en cuanto a las características clínicas, hay que tener en cuenta también que la sífilis suele denominarse como la gran enmascarada, ya que presenta síntomas muy versátiles y su historia natural de la enfermedad en sí suele ser impredecible, ya sea que esté tratada o no. Por lo que el tener una revisión exhaustiva en la historia médica, social y obstétrica de la mamá es crucial para poder determinar de forma oportuna los factores de riesgo de infección para sífilis perinatal. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos también que la sífilis se puede clasificar en 4 etapas principales: primaria, secundaria, latente y terciaria. En la infección primaria tenemos que el, la bacteria va a ingresar ya sea por microabrasiones dérmicas o inclusive por superficies mucosas que estén intactas, produciendo así un chancro en el sitio de inoculación y a su vez un agrandamiento de ganglios linfáticos que sean adyacentes a la lesión. Esto en un periodo aproximado de 10 a 90 días después de haber sido expuesto a la lesión. Después, en pocas semanas, los síntomas que lleguen a presentar suelen resolver espontáneamente sin ningún tratamiento. Entonces, la sífilis que no es tratada, ya sea porque pues no se sintió tantas molestias, no sintió dolor y pues tuvo una resolución sin tratamiento, esta llega a progresar a una sífilis secundaria en donde puede presentarse de forma como un cuadro gripal, con mialgias, artralgias, cefalea, dolor en la garganta o linfadenopatías generalizadas en esta ocasión. También en la sífilis secundaria tenemos que algo también en cierto modo característico es una erupción maculopapular tanto en las palmas de las manos como en la planta de los pies, además de que puede llegar a presentar condilomas planos en zonas del cuerpo que son más cálidas y húmedas, como lo son el área de las axilas. Entonces, si la sífilis secundaria nuevamente no se vuelve a tratar, la infección pasa a una fase latente, en la cual nuevamente vuelven a desaparecer todos los síntomas. Entonces, la sífilis en fase latente se puede llegar a dividir en otras dos más, que es la fase latente temprana,
si es que la infección inicial se produjo antes del año, o latente tardía si fue posterior al año o si se desconoce el momento de la infección. Entonces, nuevamente, pues si la persona no llega a tener tratamiento, se pasa a una fase terciaria, en donde se progresa ya más gravemente los síntomas, llegando a una destrucción de tejidos y huesos, conocido como la goma, que puede ocurrir esta dentro de 1 hasta 3 décadas después de la infección inicial. Y en cuanto a la neurosífilis, tenemos que esta se puede desarrollar en cualquiera de las etapas, ya sea en la primaria, secundaria, latente o terciaria. Y esta se puede llegar a manifestar con convulsiones, demencia, meningitis. Le damos a la siguiente. Bien, como ya habíamos mencionado, la transmisión vertical materno-fetal puede ocurrir en el útero en cualquier trimestre a través de la transmisión transplacentaria o al momento del parto. En esta imagen nos denota en que si la madre está infectada o más bien está en un estadio de sífilis primaria o secundaria, tiene cierta asociación para poder transmitir a su feto la sífilis. Esto en un 60 hasta un 100%, a diferencia de que si está la mamá en un estadio de fase latente, la asociación disminuye. Si es latente tardía, disminuye a menos del 8%, y si es latente temprana, hasta un 40% se puede asociar de que pueda llegar a contagiar a su bebé. Y bueno, la sífilis congénita en sí se va a dividir en dos, temprana y tardía. La temprana se presenta dentro de los 2 primeros años después del nacimiento, pero es más común que se presente dentro de los 3 meses posteriores al parto. Y los síntomas generalmente, bueno, en esta etapa suelen ser asintomáticos en la mayoría de los casos, hasta un 70%, o pueden llegar hasta una muerte fetal, hasta un 40%. También en esta etapa puede haber otros síntomas o signos como hidropsia fetal o parto prematuro. Le damos a la siguiente. Y bueno, en esta imagen tenemos a grandes rasgos algunos de los síntomas y signos que pueden llegar a presentarse en la sífilis congénita, tal como meningitis, convulsiones, hiperbilirubinemia, osteocondritis, hepatoesplenomegalia, neumonía, congestión nasal, entre otros. Y bueno, en cuanto a la presentación de la sífilis congénita tardía, aquí es donde ya se incluye a la triada de la sífilis congénita como tal, caracterizada por una queratitis intersticial, una pérdida auditiva neurosensorial y dientes de Hutchinson o incisivos centrales que presentan muescas. Además, pueden desarrollar en esta etapa también lo que es la tibia en sable, las articulaciones en glutón, la nariz en silla de montar, aunque es más raro que lo lleguen a presentar. También pueden presentar uveitis, atrofia óptica o un retraso en su desarrollo. Y asimismo también pueden llegar a presentar enfermedades renales como un síndrome nefrótico o una glomerulonefritis. Y bueno, esto se incluye, bueno, en lo que son las manifestaciones oculares, tener en cuenta que también se puede llegar a presentar una retinitis pigmentaria y un glaucoma secundario como resultado de una queratouveitis sifilítica congénita. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre las manifestaciones oftálmicas. Como ya lo mencionó la doctora Cassandra, esta infección va a tener múltiples presentaciones oculares,
dependiendo del tipo y de la etapa en la que la enfermedad se va a encontrar. eh, Encontramos que la uveitis suele ser la forma más frecuente. En la sífilis primaria, igual, como comentó ella, es por inoculación directa del treponema en el sitio local. Suele aparecer en las primeras 4 semanas de inicio de la enfermedad y puede durar de 1 a 2 semanas. Esta también es llamada chancro, por como le dice, va a aparecer un chancro o una lesión tipo ulcerosa que va a tener bordes redondeados, va a estar rodeada de congestión conjuntival. Menciona que no va a presentar secreción o es muy poco frecuente, pero va a ser con mucha irritación o mucha molestia, que es el síntoma más común. Respecto a la sífilis secundaria o también llamada condiloma natal, la sífilis primaria va a evolucionar a secundaria dentro de las 4 a 10 semanas si esta no resuelve sola o no le damos tratamiento. Se va a caracterizar principalmente por la diseminación del espiroqueta por vía linfática y hematógena, va a ocasionar una erupción cutánea maculopapular o pustular. Es muy característico que, como pueden ver en la imagen aquí del señor, que van a tener pérdida de la cola de la ceja. Además, presenta una conjuntivitis que es inespecífica, pueden tener epiescleritis, escleritis, queratitis e iridociclitis con o sin nódulos. En la uveitis anterior, lo más común es que sea unilateral al principio, puede ser de tipo granulomatosa o no granulomatosa. Van a presentar las riozolas del iris, que son específicas de la sífilis, pero menciona que a veces es difícil de verlas. Se van a encontrar principalmente en el tercio medio superior del iris y las vamos a ver con la simple lámpara de hendidura, que aproximadamente vendría siendo estas las que tienen la flechita blanca. También tenemos que vamos a encontrar sinequias posteriores, que va a ser esta que está con el asterisco, y mencionaban los depósitos queráticos que pueden ser los granulomatosos o no granulomatosos. En las imágenes de abajo se ve un poquito más clara que en la de arriba. Tenemos que la imagen del lado izquierdo, que vendría siendo esta, sería granulomatosa, mientras que esta otra es no granulomatosa. Okay. En la afectación del segmento posterior, pues podemos encontrar múltiples lesiones, empezando con una vitritis, retinitis necrosante, la cororetinitis, vasculitis retiniana y una neuritis óptica. Con la terciaria o lesión de goma, esta es ya una lesión crónica, principalmente en la mucosa, que puede o no curarse sola, la mayoría de las veces se cura sola, pero nos va a dejar una cicatriz, que es la marca típica de la sífilis terciaria. Afecta principalmente a la piel y los párpados e incluso nos puede llegar a una dacrodenitis gomosa. Menciona también que la periostitis difusa bilateral es el hallazgo orbitario más común en esta etapa. Sobre la etapa terciaria o sífilis terciaria, también tenemos las pupilas de Argyll-Robertson. En esto nos explica que las pupilas van a ser mióticas. En estas no se van a contraer al reflejo de la luz, pero sí se van a contraer a la acomodación o a la visión cercana. También es llamado el fenómeno de disociación luz-cerca. No hay como una explicación pues como tal para esto. Se dice que puede ser porque hay un daño en el núcleo ciliar o las conexiones neuronales entre los núcleos de Edinger-Westphal y los núcleos pretectales. La pupila de Argyll-Robertson es el hallazgo más común en la sífilis terciaria, pero menciona que también podemos presentar el síndrome de Horner. Otras manifestaciones, la verdad son muchísimas de las que podemos encontrar en la sífilis terciaria. Unas de ellas es la iridociclitis, vasculitis, enfermedad oclusiva, ya sea venosa o arterial, un desprendimiento de retina, edema macular, pseudoretinitis pigmentosa, pars planitis, neuroretinitis. Y pues básicamente les puse esta tablita, perdón, donde vienen todas las manifestaciones que puede presentar la sífilis y más o menos por tipo de enfermedad o el estadio. Tenemos que en la congénita lo más común que va a presentar es una queratitis intersticial y en las adquiridas vendrá siendo, como dije, la uveitis anterior es como que el síntoma o el signo principal que van a presentar.
La mayoría es unilateral y es granulomatosa. Panuveitis, solamente el 7% de los casos lo van a presentar, pero realmente, como pueden ver, o sea, sífilis es un mundo de signos y síntomas que puede tener el paciente. Respecto a su diagnóstico, pues lo primero es la historia materna. Hay que saber si la mamá tuvo sífilis. Entonces, lo ideal, comentaban, es que deberíamos de nosotros estar preparados, o sea, el gine, hacerle el tamizaje, avisarle al pediatra y el pediatra nos debería de avisar a nosotros de que, oye, viene un posible bebé contagiado o lo más seguro es que sí. Entonces, es lo principal. Si la mamá tiene datos de sífilis, bueno, pues ya tenemos un foquito rojo. Y tenemos la prueba de detección de sífilis en el neonato, es una prueba no treponémica. Respecto al tratamiento como tal, es el examen físico del bebé. Entonces, hallazgos relacionados con la sífilis congénita, como ya comentó Cassandra, y que además tengan un título igual o mayor de 4 veces al título materno. Ya tenemos que hacerle estudios como líquido cefalorraquídeo, una biometría hemática, análisis de recuento celular, proteínas, BDRL y radiografía de huesos largos. A estos niños sí o sí hay que darles tratamiento. Vamos a iniciar con 10 días de penicilina IV. Ok, ahora si tenemos un lactante que sale en el examen físico normal, con los títulos elevados, pero menos de 4 veces al materno, o que la madre tuvo, no tuvo tratamiento o lo inició antes de los 30 días del parto, ok, igualmente hay que hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo porque eso no excluye que el lactante esté enfermo o contagiado. Hay que igual hacer un BDRL, una biometría hemática, radiografía de huesos. Si en alguna parte del estudio es anormal, cualquiera de ellas, o nos marca indetectable o incompleta, hay que iniciar tratamiento para el bebé, porque volvemos a lo mismo, no vamos a dejar que se nos vaya un bebé si darle tratamiento por no estar seguros. Realmente no es una prueba que diga, ok, no tiene, es una prueba que no me está diciendo, hoy está sano, pero no me dice está enfermo. Entonces, menciona que tenemos que igual darle 10 días de penicilina IV. Y lo que sí menciona es que si es totalmente negativo, que todas las pruebas salen normales, que no hay ningún problema, vamos a darle un seguimiento y vamos a repetir esta prueba de 2 a 3 meses. Pero menciona que el bebé debe tener por lo menos una dosis intramuscular de penicilina benzatínica. Igual, aquí les puse un cuadrito, más o menos es lo que les expliqué, pero no viene tan resumido, viene conforme la categoría de cómo vienen saliendo los títulos o de si el bebé se grita si tengo sífilis o no lo sé o no tengo nada. Aquí viene cómo en teoría debemos de ir manejándolo, cómo vamos a encontrar en el examen físico del bebé y igual, de que básicamente es el esquema de penicilina. Como último, conclusiones, que realmente la sífilis congénita es una enfermedad prevenible. Si la mamá está enferma y le damos tratamiento, le va a ir muy bien. Puede producir la muerte o pérdida de los órganos múltiples y además es un incremento estadístico por múltiples factores, como lo mencionaba Cassandra, el abuso de sustancias tóxicas, el nivel socioeconómico bajo, eso y una mala infraestructura de salud pública, o sea, que ya no hacen los tamizajes o que ya no se encargan de llevar un buen control prenatal. Comentaba en un artículo que lo ideal es que, como les dije, el GINE debería de hacer ese tamizaje. Al momento del primer trimestre, en cuanto la mamá sepa que está embarazada, hacerle la prueba en el tercer trimestre y al momento del parto. Siempre estar siguiendo y el GINE se debería de estar en contacto con el pediatra y nosotros estar de la mano con el pediatra para que él nos informe también en cuanto nazca el bebé, pues hacer nuestra parte del trabajo. Y les voy a pasar una presentación para que la doctora Luz nos hable de su experiencia y de unos casos que ha tenido en su hospital. Adelante, doctora. Mm, ¿Me escuchan ahora sí? Sí, Ok. Bueno, yo soy la doctora Luz, mucho gusto. Y, ay, sí.
Y bueno, vamos a comentar un poquito más al respecto sobre lo que es la sífilis, realmente ya en un medio más real, menos de libro. Está muy infradiagnosticada la sífilis. Los datos que tenemos de sífilis a nivel México está muy infradiagnosticada porque todas las pruebas anteriormente era obligatorio tener un seguimiento en el embarazo para poder recibir una atención gratuita. Sin embargo, hace 6 años esto cambió y toda persona, aunque no tenga un seguimiento ginecológico adecuado, tiene atención gratuita. Entonces, las mujeres dejaron de ir a sus seguimientos y no se ha diagnosticado. Se supone que desde la primera cita del primer trimestre se debe de realizar la prueba para BRL para ver si hay sífilis o no. Entonces, ahorita, ¿me pasas la siguiente, por favor? Ahorita tenemos tenemos infradiagnosticado todo lo que es la sífilis congénita. Normalmente se hacen solamente pruebas de BRL y cuando salen títulos altos es que se solicita la prueba de FTA, que esa es la que realmente se cuantifica como sífilis positiva. Entonces, al menos en el Hospital de la Mujer de aquí de Ciudad Juárez, hemos visto cómo ha ido incrementando debido a esto que les decía y tenemos diagnosticadas, por ejemplo, en este trimestre. Yo llevo un año solamente trabajando ahí, empecé en mayo 2023 y bueno, ahora ya en mayo cumplí el año. Y tenemos aquí, si se fijan, dice 59 y estos son los BRL positivos. Los FTA positivos son solamente 19. Entonces, de estos pacientes, hay 40 pacientes que no se están reportando, sin embargo, sí tienen sífilis, sí tienen síntomas y muchos de ellos sí tienen alteraciones oftalmológicas. Pasamos a la que sigue. Podemos ver aquí en cuanto a la sífilis congénita, en este año que estuve en el primer año, vamos a ver que hubo 89 casos en total y de estos 89 solamente 21 fueron positivos, sin embargo 26 tenían algún signo de sífilis ocular, ¿sale? Entonces, estamos haciendo un mal diagnóstico y estamos subdiagnosticando y dejando ir a muchos pacientes con alteraciones que no pudimos haber captado de alguna otra manera. Y pacientes que tuvieron sífilis ocular y FTAs positivos, solamente 4 de estos 26. Entonces, sí tenemos que empezar a poner un dedito en el renglón en cuanto a que no solamente los que están reportados por Secretaría de Salud, que son los del FTA positivo, sino que también todos estos de BRL positivo tienen que ser valorados sí o sí. Afortunadamente, contamos con un buen equipo de neonatólogos con los que la verdad me apoyo mucho y con ellos todo paciente con BRL positivo, aunque todavía no tenga el FTA, lo iniciamos con tratamiento de penicilina. El tratamiento estándar de penicilina, como lo decías, ahorita estaba buscando el cuadrito porque pensé que no lo iban a poner. Y estábamos observando que iniciamos con penicilina intravenosa durante 10 días. Sin embargo, si tienen síntomas oculares, extendemos el tratamiento para que sean 14 días. Lo tratamos como si fuera una neurosífilis. O sea, a pesar de estos 14 días de tratamiento, yo lo reviso, lo ideal es revisarlo el día que nace y después revisarlo cuando acaba el tratamiento. Si cuando acaba el tratamiento tengo lesiones nuevas o persisten lesiones que tienen aparente actividad, entonces, aparte de eso, ponemos una penicilina intramuscular. Pasamos a la que sigue, por favor. Asociaciones con sífilis ocular, solamente hay una paciente VIH positiva con sífilis. Toxicomanías son las que más tenemos. Prematuros, 7. Restricción del crecimiento intrauterino, 2 pacientes. Y pacientes con ictericias, 7. Entonces, si se fijan, no hay realmente algún patrón. Sí, obviamente, manejamos una población de bajos recursos, entonces todos esto son números que no veríamos en un hospital privado, ¿no? Sin embargo, pues estas son las asociaciones que hemos encontrado. Pasamos a la que sigue. Como decían sus compañeras, las doctoras, la sífilis es la gran imitadora. Hay muchas
alteraciones que podemos encontrar. Podemos encontrar maculopatía. Lo que yo he encontrado son maculopatías, lesiones grisáceas coriretinianas o amarillentas, hemorragias, es la más común en llamas o en astillas. Corioretinitis placoide posterior aguda, que esta es una de las más asociadas a sífilis, sin embargo no tan comunes. La retinopatía en sal y pimienta. Las manchas de Roth también son de las más comunes y vasculitis en 2 casos únicamente. Vamos a pasar a la que sigue para ver algunos casitos. Estaba aprendiendo a usar la cámara, así que disculpen, algunas de ellas están borrosas. Vamos a ver este pacientito. Si se fijan, ¿saben cuáles son las manchas de Roth? ¿Alguien? Ok. Las manchas de Son Roth. puntos, Ajá. Sí, perdón, Liz. perdón, doctora, son puntos como blancos de necrosis sobre una mancha hemorrágica. Ujú. Casi siempre se van a ver hemorragias, ¿sale? Retinianas, con un punto amarillo, casi siempre es más amarillo que blanco. Entonces, si se fijan, digo, no es tan buena la calidad de la imagen, pero aquí vamos a ver, esta es una mancha de Roth, se ve aquí, ay, no ven no ven mi flecha, ¿verdad? No. Aquí arriba, Sí se ve, doctora. no, la negra no es mía. Más arriba, sube, más a la derecha, esa de ahí. Van a ver aquí se ve esta hemorragia y en el centro se ve un puntito amarillento, ¿sale? Les digo, en la tomoscopía indirecta es mucha más clara la imagen. Aquí tenemos, ahí justo abajo de esa, hay otra mancha de Roth. Todas eran manchas de Roth, ¿sale? Entonces, estas manchas normalmente lo podemos asociar en adultos a alteraciones, una endocarditis. Entonces, si vemos manchas de Roth, tendremos que pasar eso en un adulto. Este fue un paciente que nació prematuro y tuvo un FTA negativo. Lo revisé por primera vez a los 4 días y tuvimos esos hallazgos de manchas de Roth. Y después del tratamiento vemos que ya no hay ninguna mancha en las imágenes de abajo. Estas son después del tratamiento. Vemos que ya no hay manchas de Roth, ni sangrados, no me dejó ninguna secuela, pero esto es porque llevamos un tratamiento adecuado. Pasamos a la que sigue. Vamos aquí a ver otro paciente. Esta la vi cuando tenía 1 día de edad. Ella nació de 39 semanas y ella hizo un FTA positivo. Con ella encontramos muchísimas alteraciones. Si se fijan, hay múltiples hemorragias, parecido a lo que se describe como un fondo en salsa de tomate. Múltiples hemorragias, algunas de ellas son manchas de Roth, pero también tengo unas lesiones amarillentas. Si se fijan, estas lesiones amarillentas al final sí ceden. Vamos cronológicamente, derecha, bueno, esta es la primera imagen, la de la derecha es la segunda imagen, después bajamos y la última va a ser esta. Entonces, si comparamos, es un fondo totalmente, aparentemente normal. O sea, hay un poco de reflectividad vascular, sin embargo, no es algo significativo clínicamente. Sin embargo, si se fijan en la previa, esta sí se ve un poco realzada, está arcada, por lo que aquí sí hay un poco de vasculitis en la de abajo, justo abajo, en esa misma de abajo, aquí en la arcada más arribita, en esta arcada que se ve más arriba donde está tu cursor, esa. Se ve que está marcadita aquí de blanco, esta es una vasculitis, ¿sale? Entonces, esta paciente sí es de las que más alteraciones tuvo, a ella le tuvimos que poner los 14 días de penicilina y aparte una intramuscular porque no cedía esta actividad. Entonces, al final sí tuvimos una buena respuesta. Vamos a ver el que sigue. Este es otro pacientito, nació de 40.2 semanas, tenía un FTA positivo. Y aquí veíamos manchas grisáceas, lesiones grisáceas corioretinianas. Y vamos a ver, permítanme un tantito. Sobre todo aquí en el ojo izquierdo, tal vez aquí aparenta ser normal, sin embargo, sí vamos a ver que estas manchas que se ven justo en el área macular tienen un tono más grisáceo en la superior ojo izquierdo. Vamos a ver que se ven estas manchas más grisáceas y al final ya vemos que se ve más homogéneo toda la estructura macular, ¿sale? Entonces todo esto es porque llevamos un buen tratamiento a tiempo.
¿no? No es lo mismo dar solamente 10 días que dar los 14 días. Y creo que eran todos los casos, hay otro. Entonces aquí vemos una maculopatía, van a ver en el ojito derecho este punto amarillo justo en mácula. ¿Sale? Son hallazgos que encontramos en pacientes con BRL positivo, sin embargo ella tiene un FTA negativo, nació de 33 semanas, fue prematura, y ella la revisamos a los 15 días porque no teníamos el BRL, salió negativo. Sin embargo, al encontrar esto, pedimos un BRL y salió positivo. Entonces estamos viendo que esta es una alteración y también a los BRL se les van los diagnósticos. Y creo que ahora sí ya son todos, ¿no? Sí, este ya era el último, doctora. Ok. Entonces, pues sí es un problema de salud esto que estamos presentando. Casi no hay oftalmólogos trabajando en UCIN. No nada más vemos sífilis, vemos todo lo que es TORCH, vemos todo lo que es ROP, vemos hipoplasias, vemos de nervio óptico, vemos alteras síndromes. Entonces, pues sí es importante poner atención a esto. No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo sí tengo una duda. Hola, Rubí. No. ¿Me escucho? Sí. Usualmente, o sea, ya revisaste a los pacientes, les dices el tratamiento, ¿se revisan a los cuántos tiempos posteriores? O sea, ¿se les da seguimiento ya al mes o ya se deja hasta ahí? Estoy en el Hospital de la Mujer. No tenemos un servicio de consulta externa de pediatría, ¿sale? Entonces, a los que sí tienen hallazgos oftalmológicos, no los suelto hasta que se resuelvan. Por ejemplo, una retinopatía del prematuro, aunque ya se dé alta, la sigo viendo aunque ya esté fuera. Lo correcto en estos casos de sífilis es verlos el día que nacen, verlos al terminar el tratamiento, esperar a que se resuelva, verlos cada 2 semanas hasta que resuelva. Y después ya se ven a los 3 meses, a los 6 meses, al año y ya llevan su seguimiento oftalmológico normal. ¿Sale? Pero sí es importante esos de 3 y 6 meses que la verdad en este momento no estamos haciendo porque pues ya sale de nuestras capacidades. Eso debería de hacerse en un hospital infantil. Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. ¿Usted recomendaría que, por ejemplo, en nuestra consulta haya una mujer embarazada? ¿Usted recomendaría siempre preguntar en dado caso de que ya se hizo los estudios, esto, lo otro, o nosotros mandarlos a hacer? Sí, la verdad es que sí, lo ideal sería pues indagar al menos. Yo creo que no nos corresponde mandarlos a hacer, pero sí comentarle a la paciente si ya está llevando su control y si ya ahí se hizo la prueba del BRL. Porque si esto tiene un tratamiento durante el embarazo, hay veces que no es necesario ingresar al paciente. Regrésate a la tablita del tratamiento, Wendy, por favor. Entonces, si se fijan aquí en el escenario 3, la penicilina es intramuscular. Esta se le pone al paciente y se va. Entonces, aquí estamos reduciendo bastante el tiempo. No es lo mismo tener un paciente ingresado 10 días a que en ese momento se va de alta. Entonces, si tenemos un tratamiento, si la mamá llevó tratamiento, podemos poner solamente una penicilina y con eso es más que suficiente para que el bebé no tenga que quedarse, ¿no? Y no tenga estas secuelas. Entonces, sí, sería lo ideal que si tienen algún paciente, alguna paciente embarazada, pregunten si ya se hizo sus pruebas de BRL. Y sí, Muchas gracias. sífilis es lo que más, perdón, Javi, gracias.
sífilis es lo que más tenemos, al menos en nuestro medio. Hemos dado varios perfiles TORCH, los que además hemos tenido es citomegalovirus, herpes, pero por mucho sífilis. Hola doctora, buenas noches. Soy Carolina Naranjo, residente de segundo año. Una pregunta, doctora. Cuando hay inflamación, ¿está recomendado el uso de corticosteroides? Bueno, yo estoy tratando aquí únicamente sífilis congénita primaria, ¿sale? En cuanto a la queratitis intersticial, sí se recomienda el uso de esteroides tópicos, que es lo que más, se supone que es lo que más encontramos en la sífilis ocular congénita tardía. Entonces, sí se recomiendan de forma tópica. Lo que se aconseja también es iniciar penicilina y una vez inició el tratamiento, y yo creo que esa es la manera más correcta de hacerlo, al tercer día, entonces ahora sí iniciar los esteroides para no provocar una reacción por ahí. Ok, muchas gracias. Hay varias teorías sobre cómo iniciar los esteroides. Hay quienes deciden no usarla, hay quienes deciden sí, pero una vez iniciado el tratamiento, y hay quienes lo inician conjunta, ¿vale? Entonces, las tres son correctas, pero para mí, desde mi perspectiva, lo ideal sería eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctores. Doctora, buenas noches, mucho gusto. Lorena Mejía. Una consulta, cuando iniciamos los esteroides, aproximadamente ¿cuánto tiempo dejamos o le damos ese tratamiento al paciente? Tenemos que, o sea, siempre que vayas a dar un tratamiento esteroideo, tienes que ver qué tanta actividad hay, ¿no? Y con qué lo vas a acompañar. Entonces, yo lo aconsejo sobre todo en la etapa aguda por máximo 2 semanas. Depende de cada caso, ¿no? Pero ese es así como. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? Doctora Trevello, Carolina. Una duda. Como son neonatos, pues no hay como una alergia a la penicilina como tal, ¿no? Entonces no hay peligro de utilizarla. No hay casos reportados de alergia hasta ahorita. Y normalmente cuando hay alergias es porque ya se ha usado varias veces el medicamento. Entonces, no debería de haber problema en usar la penicilina. De todos modos, ustedes no la indican, la indica el pediatra. Siempre apóyense de ellos. Ok, perfecto, gracias. Amen a sus neonatólogos. ¿Alguna otra pregunta? Hola doctora, buenas noches. Paulina Varela, residente de primer año. Doctora, una pregunta. Por ejemplo, ahorita que usted ya está en contacto y cada vez, como menciona, que pues, hay más casos y así, ¿algún consejo o algo que nos recomendaría a nosotros, a lo mejor como residentes o ya pues en un futuro pues ya adscritos, que podamos atender esto o podamos llegar a abordar esta situación? Yo les aconsejo, en México no tenemos la cultura de prevención. Existen los tamices visuales. Es diferente el tamiz visual del prematuro al tamiz visual del niño sano, y los dos son obligatorios por ley. Entonces, si realmente hacemos un tamiz visual, la verdad es que si no se detectó en UCIN, ya es tardío el diagnóstico, ¿sale? Entonces, si no, sé que muy pocos van a trabajar realmente en una UCIN o van a prestar algún servicio en institución, casi todos se van a la privada. Si no estamos en institución, va a ser difícil tener este apego. Sin embargo, siempre recomendar el tamiz visual. El tamiz visual del niño sano está indicado al mes de edad, a los 6 meses, al año, y después de esto ya se queda anual. Viene en la cartilla de vacunación y es una obligación y una obligación y un derecho de los niños, ¿saben? Entonces, por ley,
debe de hacerse. Ese es el mejor consejo. Promuévanlos y háganlos. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, chicos? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mucho gusto, Víctor Galindo, residente tercer año. Pues más que pregunta, pues más sería una felicitación a todos los ponentes, a usted por dar su tiempo. Realmente esto sí nos abre un abanico de enfermedades y o diagnósticos diferenciales. Como usted misma lo menciona, la mayoría termina practicando a nivel únicamente privado y pues se nos van olvidando o se nos van quedando así muy de lejos estos diagnósticos, pero sí existen, sí están ahí y pues como lo menciona usted, doctora, que si ya llegan nosotros a la consulta externa, pues sí es muy tarde. Entonces, realmente sería de mucho provecho si en algún momento alguno de nosotros como residentes llegase a tener algún tipo de acercamiento o algún abordaje a nivel pediátrico, porque ahí encontraríamos muchos diagnósticos. Entonces, nuevamente felicitar a los dos ponentes y pues obviamente a su adscrita, en este caso usted, doctora, por tomar su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, pues si ya no hay comentarios, muchas gracias a todos por haberse conectado. Bueno, aquí una pregunta, doctora, de Mateos. ¿Los esteroides disminuyen el riesgo de presentar Hershmer, sobre todo si se trata de sífilis ocular? Justo por eso se recomienda más iniciarlos como al tercer día, porque si los inicias conjunto, bueno, si no inicias esteroides, va a haber más reacción inflamatoria, que esa es la reacción de Harish-Hersheimer. Entonces, muchos por eso lo empiezan conjunto. Sin embargo, normalmente, al menos en la sífilis congénita, los títulos no son tan altos como para producir una reacción tan fuerte. Entonces, por eso es lo que lo ideal para mí es iniciar tratamiento y al tercer día o quinto día inicias esteroides para estar cubierto de esta reacción. Normalmente la reacción se presenta al segundo o tercer día, ¿sale? O sea, cuando ya están haciendo efecto el antibiótico, entonces se rompen todos estos como nódulos de bacteria, por decirlo de alguna manera, y van a propagarse mayormente por todo el sistema. Entonces, las reacciones se suelen dar entre el tercer y quinto día. Entonces, iniciarlos al segundo o tercer día, pues sería como lo ideal, porque sí te disminuyen el riesgo de la reacción y te van a desinflamar, ¿no? Que al final de cuentas estamos diciendo que todo esto en su gran mayoría son uveitis y las uveitis son inflamaciones. Por eso es que está esta corriente de usarlos, sin embargo está la corriente de no usarlos. Las reacciones de Harish-Hersheimer son muy raras. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctora, por su tiempo y por estar con nosotras. De nada. Bueno, chicos, buenas noches. Bye, buenas noches.